Bienvenidos al episodio 27 de Cibernetia. Para el episodio de hoy vamos a hablar de los pequeños modelos de razonamiento. Pequeños modelos de razonamiento, porque siempre andamos buscando sistemas para mejorar el razonamiento, reduciendo la capacidad de cómputo. Razonamiento entre comillas, por supuesto, porque como ya sabéis, esos modelos no razonan, sino que lo que hacen es que hacen una predicción de una cadena de texto que ayuda a contextualizar mejor la respuesta. Eso es lo que simula el razonamiento, pero no lo emula como tal. Sí, es interesante eso que has dicho. Lo que sí es interesante es que este estudio sale de Samsung. Sí, y además creo que lo publica una sola persona. Sí, y además una mujer. Sí, ahora lo veremos. Primero vamos a hablar del por qué. ¿Por qué este estudio de pequeños modelos de razonamiento si ya tenemos modelos de razonamiento que funcionan bastante bien? Ujú. Bueno, resulta que estos modelos que funcionan tan bien en realidad son demasiado grandes. Son redes neuronales que tienen que generar mucho texto, que ocupan muchos parámetros y que por lo tanto no son del todo eficientes si yo tengo que estar, por ejemplo, generando texto durante 24 horas para resolver una tarea, ¿no? Cierto es que el tipo de problemática que estamos viendo aquí, digamos que son problemas de entorno restrictivo. Sí. Por ejemplo, la resolución de un sudoku, resolución de puzzles, cosas que realmente no necesiten muchísimos datos, pero los datos sean de mucha calidad. Sí, es así. A ver, es interesante lo de la resolución de Sudoku porque aunque ya tenemos programas tradicionales que resuelven Sudokus así, Sí. este modelo procesa una imagen de una captura de pantalla del Sudoku y luego, a raíz de dónde estén los numeritos, da los pasos para resolverlo. Sí, no, y además tenemos que recordar el lío que se arman los LLMs con los sudokus. También, porque a veces donde hay un 6, resulta que en la siguiente captura te genera un 4 porque te lo cambia. O sea, es todo predicción sobre predicción. Pero bueno. Sí, porque digamos que en este caso, como son modelos probabilísticos, hay también una gran probabilidad de que se cometa un error. Claro, probabilístico no quiere decir solo probabilidad de éxito. Quiere decir probabilidad de pifio. Efectivamente. Bueno. Por eso tiene tanta gracia, ¿no? Este estudio. Este estudio, básicamente, antes de enseñároslo, lo que ha hecho es que ha propuesto una nueva estrategia para crear estas redes neuronales que simulan el razonamiento de forma mucho más óptima. Es decir, redes neuronales mucho más pequeñitas de lo que estábamos acostumbrados. Sí. El estudio en cuestión es este de aquí. Se titula Menos es más, razonamiento recursivo con pequeñas redes. Y como podéis ver, lo ha publicado, es la autora, es una sola persona y es esta mujer de aquí, es Alexia. Entonces, esta mujer trabaja en Samsung, como pone aquí, y hay que decir que siempre es un gusto ver estudios de este calibre que publica una sola persona. No, y muy bien hecho, además está muy bien documentado y creo que abre también un melón súper interesante para poder utilizar esos modelos pequeños como si fueran piezas o pequeños piezas de Lego, sí, o pequeños puzzles, ¿no? Para poder resolver problemas de un calibre probablemente más grande. Sí, porque están especializados. Sí, ¿no? y hacen cosas más concretas mucho mejor. Exacto. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la arquitectura, cuál es la estrategia que propone este estudio. Como podéis ver, si yo ahora bajo, esto no se ve bien. Así que hábilmente, en preproducción, hemos creado esta captura de aquí, en la que podéis ver los pasos. Los pasos ¿vale? A seguir. Entonces, no, está bien, porque además, oye, lo han hecho muy bien, con sus colores y toda la historia. Sí. Es relativamente fácil de seguir. Entonces, aquí hay 3 pasos principales, ¿vale? Empezaremos con el que está en azul y luego iremos a amarillo y lila, ¿vale? Imaginaos un problema para el que vosotros tenéis una pregunta, una respuesta, vais a calibrar una red neuronal para que pues adopte el patrón de preguntas y respuestas y cuando le hagáis una pregunta diferente o similar, responda bien, ¿no? Porque dices, si yo antes te he dicho el árbol es verde, el coche es azul y ahora te pregunto de qué color es el coche, ¿qué me deberías decir? Azul. Exacto. No, pues para eso entreno la red, para que lo haga bien. Y si te pregunto de qué color es la palmera, ¿de qué está más cerca la palmera? ¿De árbol o...? De árbol, por tanto, me iría al verde. Y por tanto verde. Vale, pues para eso sirve esto. Bien. Muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Imaginaos que ahora, para poder responder correctamente la pregunta, necesito un poco de contexto, ¿no? Vamos a hacer una pregunta así diferente. ¿Quién ha roto el vaso? ¿Quién ha roto el vaso? ¿Vale? Y hay 3 personas. Están Juan, Pedro y Carlos. Vale, yo tengo datos de estas personas que utilizo en mi entrenamiento. Por ejemplo, su color de pelo, qué tamaño de bamba llevan, ¿no? Y cuántos vasos han roto.
El modelo no sabe en qué tiene que fijarse para darte la respuesta. Así que va a coger los datos de forma pues, prácticamente aleatoria, en función de la proximidad vectorial, ¿no? Aquí lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a intentar mejorar en qué se fija el modelo para darme la respuesta correcta cuando lo calibro. Yo veo ahí 3 parámetros, X, Y y Z. Vale, X sería la pregunta. ¿Quién ha roto el vaso? Correcto. Y sería la respuesta. En este caso, imaginemos que lo ha roto Carlos. Si alguno de vosotros se llama Carlos, ¡pam! Culpable. 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 Venga. Entonces, Carlos ha roto el vaso, ¿vale? Esta es la respuesta correcta, pero el modelo no lo sabe. Es la predicción que tiene que hacer. Y luego tenemos la Z, que es Bien. en qué nos fijamos para decir que ha sido Carlos. Nos fijamos o en su color de pelo, o en su tamaño de calzado, o en cuántos vasos ha roto. Es una, digamos, una variable de respuesta latente, ¿no? Porque hasta que no determinamos que es exactamente esa, vamos a estar en un proceso iterativo. Exacto. Es decir, vamos a dar vueltas hasta que encontremos. Vale. Por ejemplo, ¿cómo sería la primera vuelta? Pues la primera vuelta podría ser perfectamente... Dado Dado el color X. de pelo, ¿no? ¿Quién ha roto el vaso? Hombre, pues Juan es rubio, Pedro es moreno, Carlos es calvo, por ejemplo, ¿no? Y dices, hombre, pues esto es irrelevante, ¿no? Así que la predicción, ¿cuál va a ser? Pues lo hace mal, dice, ha sido Juan. No, esto está mal. Entonces, vamos a intentar fijarnos ahora en otra cosa para ver si como respuesta nos da Carlos, que es quien ha roto el vaso, ¿no? Entonces, aquí ya damos la primera vuelta. ¿Hasta qué número tenemos calculadas? Bueno, aquí hay 16. Configuradas hay 16. ¿Veis? Como podéis ver, yo puedo hacer esto hasta 16 veces. Vale. No quiere decir que llegue hasta las 16 necesariamente, lo puedo hacer hasta 16 veces. ¿Vale? Entonces, primero me fijo en el pelo y digo Juan, mal. Luego me fijo en las bambas y digo Pedro, mal. Y luego resulta que me fijo en esta variable de cuántos vasos ha roto cada uno. Juan no ha roto ninguno, Pedro no ha roto ninguno y Carlos ha roto uno. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué predicción hace el modelo? Dice, hombre, Carlos. Carlos. ¿No? Y dices, ¡epa! Ahora te estás fijando en lo correcto. Ahora bien, ¿no? Entonces, aquí es donde decimos, vale, para porque basándote en esto, con esta Z, llegas a la respuesta correcta, ¿no? Y por eso este proceso de refinar, sería así, de refinar la respuesta mejora la predicción. Oye, esto en mi pueblo tiene un nombre. ¿Cuál es? Es un modo de entrenamiento de modelos. Sí, Modelo por, entrenamiento por refuerzo. por refuerzo. Entonces el reinforcement Sí. learning, tal, y se basa en técnicas antiguas, el biofeedback, ¿no? Procesos de retroalimentación. Bueno, esto, ¿cómo era lo que se llamaba que le hacían a los perros cuando salivaban Sí. al oír la campana? Esto tenía un nombre. Sí, el conductismo. Conductismo. Sí. ¿No? Vale. Obviamente, como el modelo no está vivo, aquí no hablamos de conductismo. Pero sí que es verdad que el proceso es similar. Vamos a intentar reforzar aquellos cálculos que son correctos. ¿Cómo? Penalizando los que no son y premiando los que son. No le doy una galletita al modelo. Lo que hago es que paso al siguiente ejemplo. Entonces, como paso al siguiente, la predicción es lo suficientemente correcta. O mejor dicho, tiene un margen de error tolerable. Bien, el simple hecho de pasar al siguiente implica acierto. Exacto. Bien. Es una forma de hacerlo, pero hay muchas otras políticas de aprendizaje por refuerzo que se pueden aplicar. Sí, una ponderación de variables, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí queda claro el cómo vamos ajustando en qué se fija el modelo para generar la respuesta. Sí, pues parece una cosa muy sencilla, casi diría Sí. naif. De hecho, lo interesante del tema es lo que viene aquí arriba. Fijaos, aquí está la pregunta, ¿quién ha roto el vaso? La respuesta, que es lo que el modelo predice, ¿no? Ha sido Correcto. Carlos, ha sido Juan, ha sido tal. Y luego tenéis la Z, que es en base a qué. Cuando el modelo hace la primera predicción, pasa por estas capas de aquí, atención, normalización, perceptrón multicapa y luego normalización, y te dice, hombre, ha sido esta persona por este motivo. Si la predicción es correcta, ya está, perfecto, siguiente ejemplo. Si la predicción está mal, entonces yo cojo la persona, cojo el motivo, que es la línea amarilla y la línea azul, y las vuelvo a traer aquí, modificando el tema, ¿no? Diciendo, a ver, ahora básate en otra cosa, ¿no? Porque esto claramente no está bien. Muy bien, muy Vale. bien. Pues es un poco la arquitectura, más que arquitectura, la estrategia que proponen, ¿vale? Muy bien, veo que ahí están capas MLP, que son capas ya profundas, Sí. tal, pero de una red neuronal relativamente sencilla. Estamos hablando de apenas 2 capas, Sí, 7.000 no, millones de parámetros, una cosa... A ver, son pequeñas precisamente ¿por qué?
Pues porque lo que han visto con el estudio es que cuando lo comparan con los modelos más populares que ahora simulan el razonamiento, que son los HRMs, Ujú. rinden mucho mejor estos. Los HRMs son modelos de razonamiento jerárquico. Y esto está basado en una dualidad, ¿no? Sí, es muy interesante porque hablan sobre como si tuviéramos dos especies de focos, ¿no? Un foco más lejano y un foco más cercano, ¿no? Entonces, es como si... Me recuerda mucho a Kahneman, ¿no? Daniel Kahneman, que era pues un psicólogo que estudió pues una forma de pensamiento humano, ¿no? En el que decía que teníamos un sistema de pensamiento 1 y un sistema de pensamiento 2. El primero pues era un pensamiento rápido, digamos, altamente resolutivo, mientras que el 2 podríamos decir que era un pensamiento, un razonamiento más profundo, que le dedicábamos mayor cantidad de energía. Entonces, y estudió esa combinación, cómo interactuábamos con el sistema 1, sistema 2, ¿no? Como lo llamaban él. Y en este caso hay una emulación muy buena, tanto en las HRM como también en las TRM. Bueno, ¿emulación o ¿Mm? simulación? Es simulación. Es simulación, Es en verdad. simulación. No vamos a poder emular el comportamiento de las neuronas desde el momento que estamos trabajando con modelos heurísticos, ¿no? Y de cálculo de probabilidad. No tenemos muy claro cómo funciona todavía el cerebro como para decir que tenemos una emulación, pero sí una simulación, al menos a efectos de resultado, bastante sorprendente. Y lo que me gusta mucho de esta forma de aproximación para la resolución de problemas es que tiene esos dos focos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, voy a resolver un sudoku, tengo un plano general, que podríamos decir que es la parte más abstracta, ¿no? De este tema, y después un plano mucho más focalizado, ¿no? Esto en las HRMs lo hace con las dos capas, ¿no? Una que hace este pensamiento rápido y otra que hace este pensamiento lento, que en Bueno, no, realidad no son dos simulan. capas, en realidad serían dos modelos, Ah, ¿no? dos modelos, Dos perdón. modelos que actuarían, Que van en paralelo, además. que van en paralelo. Y entonces lo que hacen es que entre ellos ven cuál tiene la mejor predicción. Sí, Y correcto. así escogen, aquí es mejor utilizar el que simula el pensamiento lento y el otro que simula el pensamiento despacio. Claro, pero mira la cantidad de cómputo que hace falta por todo eso. Es bastante más exigente que en este caso. Claro. En este caso también existe esta dualidad de lento y Sí, lo hizo ahí al rápido. final del informe, estaba bien. Lo hace con la Z, creo que lo mencionan aquí. Dicen... No, lo mencionan un poco más arriba. Lo mencionan un poco más arriba. Pero la cuestión Sí, es bueno. que ellos hablan de que. Bueno, Está esta por ahí, mujer. vamos. Esta mujer habla. Sí, porque está más arriba. Aquí podéis ver las tetas. Pero está más arriba. Creo que aquí. ¿Vale? Justo a mi lado. Sí, ¿Veis que hay una ZL y una ZH? claro. Vale. Entonces, ¿qué Zeta es low, ZL? zeta high, ¿no? Exacto. Z low, Z high. Y esto representa el pensamiento elevado y el pensamiento bajo. En el caso del sudoku que tú comentabas, tú tienes el elevado, que sería, por ejemplo, cuando tú haces una visión general de dónde están, ¿no?, tus filas, tus columnas, y dices, hombre, esta fila la debería resolver antes de esta columna porque entonces ¿Por podría dónde hacer... debo empezar? Exacto, pero es un poco como a vista de... Estrategia. Sí, más general. Y luego el pensamiento bajo es el que se fija en la casilla. Aquí va el número 5. Aquí va el número 3. Aquí va el número 2, ¿no? Entonces, cuando estás ahí acotado, se dice que estás más abajo, ¿no?, más cerca del papel, y cuando lo miras de forma más general, es el alto, ¿no? Para el problema de antes del vaso, si yo tengo ZL y ZH, pues podría fijarme, por ejemplo, ZL, ¿no?, de forma general, pues quién es más conflictivo, en términos generales, ¿no? ¿Quién es más probable que tumbe un vaso porque es más liante? Y luego la ZH sería, no, concretamente, ¿Quién ha tumbado el claro, vaso? ¿quién tumba vasos? ¿Quién es? Sí, ¿quién lo ha hecho? Exacto, ¿no? Entonces, esa sería la ZH. Pero está muy bien, ¿eh? La aproximación. Sí, porque a veces vale más la pena fijarse en términos generales para tener una respuesta correcta y a veces vale más la pena fijarse en cosas específicas. Bueno, es un poco eso que comentábamos, de cómo puede actuar el cerebro, ¿no? En ese aspecto, esos sistemas de procesamiento propioceptor, ¿no? Que nos dan conciencia de nuestra propia presencia en el espacio, ¿no? Entonces, cómo recogemos los datos muy rápidamente, ¿vale? Y luego cómo nos fijamos y dedicamos mucha más energía y activamos muchas más áreas de nuestro cerebro para poder resolver problemas más complejos. Esto es una simulación burda, pero sí dentro de una estrategia bastante excitante, ¿no? Es decir,
si estamos buscando, a partir de lo que hemos descubierto, del comportamiento neuronal, del comportamiento de nuestro cerebro, pues buscando estas simulaciones que nos puedan ayudar a mejorar nuestra estrategia a la hora de resolver problemas con un entorno muy determinista, como es el caso de los juegos, que nos están fallando como una escopeta de feria en los grandes modelos de lenguaje. Sí, porque a veces... Claro, es que se inventan las cosas, pero tampoco está bien decir que se inventan. Hacen un cálculo que no es correcto. Se van por las ramas. No, el patrón no acaba de cuajar en todos los escenarios que debería cuajar, ¿no? Pero eso a mí lo que me está llamando mucho la atención. Y lo que me ha gustado muchísimo de este estudio, que por cierto lo localizaste tú y la verdad es que me ha encantado. Muy chulo. Muy chulo. Lo que me gustó es, de alguna manera, que te permitiría crear como una especie de pequeñas herramientas, ¿no? Tú decías antes, oye, es como poder montar... Explícalo porque realmente me gustó mucho cómo lo modelizaste, creaste el modelo, ¿no? Primero vamos a entender por qué son pequeñas. Y es verdad, se pueden utilizar como pequeñas herramientas, como una caja de herramientas. Ellos cuando comparan el rendimiento de... Bueno, ella, porque esto lo ha hecho ella. Cuando compara el rendimiento de... el pequeño modelo de razonamiento con los de razonamiento jerárquico, se da cuenta de varias cosas. Primero, no es lo mismo añadir más capas a la red que añadir más iteraciones para calcular esa Z, esa Z mejor. De hecho, aquí lo explica en este párrafo. Si miras hacia arriba, parecerá que lo estás mirando. Sí. Porque esto está justo encima de tu cabeza. Va. Entonces, vale. Esta mujer dice, ha intentado incrementar la cantidad de capas para ver si el modelo se escalaba, pero se ha encontrado que si añadía capas, el rendimiento o la generalización se disminuía. Es decir, el modelo dejaba de funcionar también. Sin embargo, haciendo lo opuesto, dice, reduciendo la cantidad de capas, pero añadiendo más iteraciones de forma proporcional, es decir, buscando Z durante más vueltas, mejora. Y mejora de tal forma que en el caso del Sudoku, por ejemplo, pasan de un 79,5% de acierto a un 87,4% con solo 2 capas. Buah, solo maravilla. 2 capas. 2 capas y ¿cuántos millones de parámetros? Miles de millones. Esto está citado en otro párrafo, pero vamos, que depende de la tarea. Algunas ha sido con 5.000 millones, otras ha sido con 7.000 millones. Lo interesante... No billones, millones de parámetros. O sea, la B inglesa. No 7.000 millones. ¿No 7.000 millones? No, creo que son millones de parámetros. Pues por eso me ha llamado mucho la atención. Y estaban hablando de una diferencia pues ahora me haces dudar. 7 millones de parámetros y el otro que era 4 veces superior. La cuestión es que el otro tenía, sí, o sea, el modelo de racionamiento jerárquico tenía 27. Y aquí hablamos de 5 a 7. Claro, sí. 5 a 7 a 27, ostras. Son 4 órdenes de magnitud. O sea, 4 veces más pequeño, mejor dicho. Claro, ¿qué significa esto para nosotros? Pues es un modelo que me cuesta 4 veces menos usar. Una cantidad de energía. Me ocupa 4 veces menos y lo optimizo de forma más de vida. Más agua. A ver, que tampoco consumen una barbaridad de agua, no es eso, pero o sea, tenemos un modelo que es igual de bueno que uno que es 4 órdenes de magnitud más grande. Y lo interesante es que esta estrategia que comentan en el estudio de iterar y cambiar las cantidades de iteraciones y de capas, no está ligada a una sola estructura. En el caso del Sudoku, añadieron esta capa de creo que fue MLP, del perceptrón multicapa, y se dieron cuenta que si reemplazaban con otra no funcionaba tan bien. O sea, cada problema tiene su estructura. Lo que están diciendo es, este enfoque lo podrías aplicar a vuestras redes neuronales existentes para ver si podéis reducir su tamaño sin perder eficiencia. Ahí es donde está el gran qué. ¿Tenéis un modelo de lenguaje natural que simula el razonamiento y funciona muy bien? Probad este enfoque porque tal vez podéis reducir su tamaño sin perder rendimiento. Es decir, yo tendría como una arquitectura MOE, ¿no? En la que podría tener todas estas herramientas pequeñitas que hicieran funcionalidades dentro de entornos de problemas más o menos deterministas, ¿no? Y utilizarlos para reducir la ambigüedad de la respuesta, o sea, la abstracción de la respuesta del modelo grande, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además me ahorraría una cantidad de cómputo impresionante. Mira, aquí sí, aquí sale muy bien. Aquí ella
explica muy bien la diferencia con esta tabla. Esto es el rendimiento del modelo de razonamiento jerárquico y a la derecha es el del pequeño modelo de razonamiento. El de la izquierda tiene 4 capas, el de la derecha tiene 2, ¿vale? Y el número de iteraciones es el doble en el de razonamiento que en el de razonamiento jerárquico, ¿vale? El pequeño razonamiento tiene el doble de iteraciones sobre z que el de razonamiento jerárquico. Dicen que con una profundidad de 9 consiguen un 46% de precisión en el HRM, es decir, en el jerárquico, pero con una profundidad de 7 consiguen una precisión del 63 en el TRM, que es el pequeño. Más abajo, veis que hay OOM, eso es porque se queda sin memoria, out of memory. Sí que es verdad que consumen mucha memoria estos modelos. Sí, claro. Es la única contra. Pero bueno, aquí tienes, por ejemplo, con 48 capas de profundidad tienes 61,6% de precisión, mientras que en el otro, con 42 tienes un 87%. O sea, es un cambio significativo. Es un cambio significativo. Vale. Muy significativo. Vale, entonces, la caja de herramientas. Venga. Yo ahora tengo un método con el que puedo hacer que mis modelos de razonamiento tengan un rendimiento equivalente o superior a estructuras neuronales mucho más, de redes neuronales mucho más grandes, ¿vale? Si utilizo esta estrategia. Eso quiere decir que yo podría, por ejemplo, crear un conjunto de datos para resolver un problema en particular, entrenar una red pequeñita y especializarla para esa tarea. Y hacer esto con muchas tareas diferentes y muchas redes pequeñitas. Luego crear una especie de enrutador y en función del problema que quieras resolver, escoger una red u otra. ¿Para qué me sirve esto? Mira, que yo lo que quiero es clasificar mi documentación. ¡Pam! Pequeña red especializada para clasificar tu documentación. Que además cuesta menos entrenar porque es más pequeñita y necesitas menos datos. No, yo lo que quiero es resumir los documentos de esta forma. ¡Pam! Pequeña red entrenada para resumir de esta forma. La limitación es que la tarea tiene que tener una sola respuesta. No podemos usar estas redes con tareas que requieran más de una respuesta. Es decir, no son generativas como tal. Son de razonamiento simulado, pero deterministas. Ya, pero bueno, te ahorras lo que ahora se está haciendo con programación clásica. Sí, entonces, ostras, necesito resolver esta tarea. Déjame mirar mi catálogo de pequeñas redes de razonamiento a ver cuál es la que está preparada para esta tarea. Y yo digo esta tarea como algo muy específico o algo relativamente general, como puede ser resumir, o puede ser clasificar, o puede ser traducir. No, brutal. Vale, y esto además no solo funciona con texto. Como hemos visto en el caso del Sudoku, aquí hay capturas de pantalla. Es decir, esto puede funcionar con imagen también. Entonces, hay un cierto grado de multimodalidad en la aplicabilidad de esta estrategia. Luego hay que ver si realmente se puede aplicar a todas estas tareas diferentes y cuáles son las estructuras de las redes neuronales ideales. Estaríamos hablando de preprocesamiento y haríamos todo esto de alguna manera mucho más fácil para que luego pudiera ser digerible, ¿no? Por este tipo de redes, ¿no? En el proceso de tokenización ya tendría que llegar. Sí. Independientemente del contenido, lo podría resolver igual. Pero vamos, que el potencial está. Y lo interesante es cómo, en pocas palabras, han conseguido resultados mejores en una red 4 veces más pequeña. Sí. Y con un método que no es exclusivo para una estructura particular de modelos de razonamiento, sino que más bien es un método que se puede aplicar a distintas estructuras de modelos de razonamiento. Es decir, se puede aplicar a distintos tipos de redes neuronales que tengan distintas capas. Y esto lo hace muy atractivo, porque lo hace más aplicable. Sí. No tienes que reinventar tu red. Prueba a aplicar esta estrategia y solo cámbiala en añadir Z y un par de cosas más y ya podrías potencialmente ver si se puede optimizar, ¿no? Y si reduciendo la cantidad de capas y aumentando la cantidad de iteraciones para encontrar esa Z, que es ese en qué te tienes que fijar para la predicción, ya tendrías un modelo lo suficientemente bueno. Esto me gusta. Yo creo que es algo que habría que empezar a poner en práctica. Volvemos otra vez a los modelos de aprendizaje a través de refuerzo, a través de retroalimentación. Volvemos otra vez a modelos pequeñitos de bajo consumo que ayudan, por ejemplo, a la potenciación de la IA local y a la reducción, en este caso, del cálculo, aumentando los niveles de precisión. Por lo tanto, está muy bien pensado. O sea, es algo que es de agradecer tanto a Samsung como a Alexia por su contribución y lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí. Dejamos la documentación, por supuesto. Sí, en el estudio tenéis el código con el que se simulan este razonamiento
en las redes. Es decir, si quisieras reproducir esto, copiar, pegar y el código en realidad creo que es Es menos de 60 líneas. O sea, es que no es un pequeñísimo. pseudocódigo, ¿no? Está montado, pero Sí, vamos. pero que traducir esto a Python lo podéis hacer vosotros o incluso pasarlo por cualquier herramienta de IA de Sí. generación de texto y revisar el código. O sea, no cuesta porque tenéis todo disponible, ¿vale? En cuanto al dataset, habría que averiguar si estos datos también son públicos, como mínimo la estructura que necesita el dataset lo es, y las métricas con las que se ha evaluado este pequeño modelo de razonamiento también son métricas públicas, con las que podríais intentar reproducir los resultados. No, y a mí me encanta también porque abre posibilidades de estudios académicos basado en este tipo de descubrimientos. Me ha encantado también porque no ha utilizado, digamos, métodos matemáticos complejos que requieren de mucho análisis para poder entender su funcionamiento, sino que, tal como hemos explicado, es un razonamiento casi diría naif, es muy, muy simple en ese aspecto y matemáticamente muy fácil de expresar en código. Bueno, hay una parte del estudio además que a mí me ha hecho un poco de gracia, que creo que fue el por qué también escogimos este estudio, que te lo comenté, hay una línea, un par de líneas en las que dice, a ver, no hace falta simular estructuras biológicas complejas, o sea, no os flipéis. Esto se trata de reducir la cantidad de capas y pensar un poco en lo que estamos haciendo. Y efectivamente es así. En base a los resultados es así. No hace falta intentar hacer una reproducción exacta de cómo creemos que funciona el cerebro. Solo hay que pensar en qué es lo que está haciendo la red neuronal exactamente y cómo podemos optimizar eso. No intentéis que un modelo que es probabilístico pase a ser causal solo por ser probabilístico. O sea, intentad mejorar este modelo con las limitaciones que tiene y ya podéis conseguir resultados lo suficientemente sorprendentes como los que hay en este estudio. O sea, en mi opinión, es un poco un guantazo a aquellos que dicen necesitamos emular el hipotálamo y esta parte del cerebro y la otra y tal para poder llegar. No hace falta. No hace falta. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Os agradecemos mucho vuestra atención, esperamos vuestras preguntas, esperamos vuestros likes, por supuesto, que nos animan un montón para seguir en este trabajo que es apasionante y hasta el próximo episodio. Adiós.